Hola, soy María Eugenia Caicedo, cofundadora de Finanzas CAM y contadora de Tu Estudio. El día de hoy vamos a brindar una capacitación sobre cómo ser una modelo responsable financieramente. Nos vamos a basar para ello en 3 aspectos. El primero, según tus ingresos, cuáles son tus obligaciones. El segundo, cuáles son las ventajas y beneficios de ser una modelo responsable financieramente hablando. Y tercero, cómo proyectarte para sacarle el mejor beneficio a tu estatus financieros. Como hablábamos, vamos a mirar 3 aspectos fundamentales. El primero es, según mis ingresos, ¿cuáles son mis obligaciones? Entonces, si yo genero ingresos por menos de 1 millón de pesos, no tengo que preocuparme porque no estoy obligada todavía a pagar aportes al sistema de seguridad social. La UGPP no me obliga. Sin embargo, ahí en esos casos sí es válido optar por una cooperativa o estas empresas de trabajo asociado que te pueden afiliar a ARL y a Salud sin pagar pensión por valores que oscilan entre 70.000 y 115.000 pesos. En este rango como tal, no debes preocuparte por nada, solo por cumplir tus metas y mejorarlas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo llego al 1.500.000? Cuando yo ya llego al 1.500.000, entonces yo ya debo estar aportándole al sistema de seguridad social como independiente sobre un salario mínimo, porque recordemos que yo debo pagar seguridad social sobre el 40% del total de mis ingresos mensuales. Allí sí es obligatorio que yo aporte a salud y a pensión. ARL, por el tema de tiempos de COVID, pues debe ser voluntario para que la empresa o el estudio con el que yo estoy representada pues no tenga problemas al momento de alguna visita por parte del Consejo Técnico de Bioseguridad. ¿Qué pasa entonces si yo llego a la barrera de los 3.800? En ese caso, los 3.800 me están indicando que yo ya debo declarar renta. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo solamente llevo un mes con los 3.800? No pasa nada, tenemos que esperar por lo menos unos 5 o 6 meses que yo ya venga trabajando ese promedio de 3.800 cumpliendo esa meta, porque ahí es donde yo ya debo pensar en que debo declarar renta. No pagar, es diferente pagar a declarar renta. Yo declaro renta porque denuncio ante la DIAN los ingresos sobre los cuales generé mis dineros y simplemente no pago. Ahora bien, ¿qué pasa si yo supero la barrera de los 5 millones? Entonces el tema cambia, porque además de que yo ya estoy obligada a pagar mi seguridad social sobre el 40% de mis ingresos, tengo que recordar que allí yo ya declaro renta y además posiblemente pague renta. Cada renta es diferente, cada renta es independiente porque las personas naturales tienen un sinnúmero de situaciones. Un ejemplo, yo soy modelo, pero pues además yo puedo tener un taxi que está trabajando para mí y me genera otros ingresos. Entonces eso cambia un poquito la situación. Pero resulta que yo solo soy una modelo, además tengo hijos, entonces yo puedo optar por una cuota de dependientes y bueno, y así sucesivamente funciona la declaración de renta. ¿Qué quiero decir con esto? La declaración de renta es personalizable, porque muchas modelos a mí me dicen, ven, María, pero entonces, ¿qué pasa si mi amiga tenía 10 millones de ingresos y solo pagó 1 millón? Entonces, ¿quiere decir que yo voy a pagar lo mismo? No, porque es que todas las situaciones son diferentes. Recordemos que yo tengo cómo optar a generar gastos por el tema de mi transmisión. Algunas personas no tienen gastos, otras sí tienen gastos. Pasa que yo puedo tener hijos, otra no tiene hijos, entonces son muchas variables a tener en cuenta al momento de declarar y pagar renta. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios y las ventajas de ser una modelo responsablemente financiera. Miren, en la economía del país existen entes reguladores que regulan todos los dineros que como colombianos estamos obligados a contribuir. Yo sé que muchas veces pensamos que es una carga muy pesada para nosotros y que el dinero no se ve porque pues se van temas de corrupción. Sin embargo, sí o sí, o estemos de acuerdo o no, hay situaciones que no podemos dilatar. La unidad de gestión parafiscal, como lo pueden ver allí, es la unidad encargada de verificar que cada colombiano en el país que genere ingresos superiores a un salario mínimo estén aportando al sistema de seguridad social. ¿Esto qué quiere decir? Ellos controlan la evasión. ¿Quién es un evasor para la UGPP, para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal? El evasor es aquel que generando ingresos todavía es beneficiario de un familiar, de su mamá, de su papá, de un cónyuge, cuando realmente debería estar aportando como independiente. Y ojo con eso,
porque para la DIAN o para la UGPP un evasor es un delito. Entonces nosotros tenemos la obligación, una vez superemos ciertos montos, como yo les mostraba anteriormente, cuando superemos el 1.500.000, los 3.800.000, los 5 millones, en esos casos es importante empezar a planear muy bien cuál va a ser el aporte con el cual yo voy a funcionar dentro del sistema de gestión. Entonces miren, esto es así de sencillo. Digamos que yo soy una modelo de 5 millones de pesos. Entonces cada mes yo debo sacar una cuenta y decir, bueno, yo genero 5 millones de pesos, pero pago mi celular con el cual yo trabajo mis redes sociales y me promuevo, o simplemente hablo y me contacto con mi estudio, ¿sí? Con el que me tomo mis fotos y las promuevo en mi Instagram. Entonces ese plan celular es un gasto asociado a tu transmisión. Otro gasto importante es la lencería. Tú tienes lencería que compras para generar tu performance, para poder transmitir. Esa lencería también hace parte de tus gastos. Otro gasto súper importante son los juguetes que compras. Entonces, todos esos dineros y todos estos conceptos por los cuales tú generas una plata, el fotógrafo, resulta que yo quise ir este fin de semana que me hicieran un tratamiento especializado de belleza, una cirugía, un tratamiento clínico para mejorar mi aspecto físico, todos aquellos son dineros que yo gasto en función de mi transmisión. Así que pueden tenerlos en cuenta al momento de definir cuál es la base para pagar la seguridad social. Pero ojo muchachas, si por decir algo ustedes tienen 5 millones de pesos, y resulta que esos 5 millones de pesos ese mes pagaron una cirugía de 10 millones de pesos, pues no van a decir, no pago seguridad social porque no me da a pagar. Ojo, no. Esos 10 millones de pesos que tú pagas en una cirugía, que posiblemente la pagues, pues lo tienes que diferir en los meses del año. Es decir, le pagas a tu cirujano 10 millones en el mes de marzo. Para diciembre te hacen falta 10 meses, contando el mes de marzo. Quiere decir que esos 10 millones los divides por 10 meses y cada millón de pesos mes a mes lo vas a descontar de esos 5 millones de pesos que tú te ganas. Porque así funciona. Tú no puedes decir que vas a coger los 10 millones de entrada y los vas a descontar. La pregunta es ¿por qué? Muy sencillo. Porque resulta que esa cirugía que tú acabas de hacerte te puede generar un valor agregado en tu transmisión durante muchísimo tiempo. Solo que la ley no te permite sino durante el mismo año, es decir, en periodos entre enero y diciembre, jugar con las cifras mes a mes. Es decir, que si yo en el 2019 me hice una cirugía y me la hice en noviembre, yo la tengo que diferir entre noviembre y diciembre. Ya para el 2020, ese gasto como tal se quedó en el 2019. Entonces, toda esa información que les estoy dando es súper importante que la reevalúen, porque yo sé que todas tenemos gastos para mejorar nuestra imagen y sobre todo ustedes que trabajan con su imagen, que su imagen es básicamente la base de sus ingresos. Entonces mi recomendación es fotógrafos especializados, estudios fotográficos que se hagan, camarógrafos que paguen para que les estén haciendo el seguimiento en sus redes, todo aquello que ustedes paguen que tengan que ver con su imagen, en conclusión, es un gasto para ustedes. Pero la UGPP siempre va a estar pendiente de que tú cumplas. Si tú eres una persona financieramente responsable con tu vida y con tus finanzas y con tu dinero, vas a saber que debes registrarte oportunamente en el sistema de seguridad social como independiente. Ya sabemos que las cooperativas solo nos sirven cuando yo genero ingresos inferiores a un salario mínimo, que para el caso del 2020 son 877.800 pesos, más el auxilio de transporte que son 102.854. Cuando yo me muevo en estos rangos como tal, pues yo no estoy obligada, pero más allá de ahí, yo tengo que estar pensando en responderle a la UGPP, porque tener problemas con ellos es supremamente complicado. Ahora, ¿qué ventajas tengo yo? Si yo pago seguridad social, resulta que por alguna razón este mes me enfermé, este mes tuve una situación que me impidió generar transmisiones, entonces yo lo que debo hacer es acudir a mi EPS, solicitar la autorización para mi incapacidad y a mí me la van a pagar sobre el 75% de tus ingresos reportados. Un ejemplo, volvamos a los 5 millones de pesos. Digamos que tú eres una modelo que está aportando a la seguridad social con 2 millones de pesos, porque es el 40% de 5 millones. Y ese mes no tuviste gastos. Y por lo general tú dices, no, yo quiero pagar mi seguridad social sobre 2 millones de pesos. Te enfermaste, vas a la clínica, te generan una incapacidad mayor a 3 días
y resulta que esa incapacidad lo que hace es que te la devuelven en dinero, o sea que no vas a quedar en ceros, por más que tú no puedas transmitir, no vas a quedar en ceros. Hemos conocido casos de niñas que siendo tan jóvenes y tienen alguna situación de salud, tienen que hacerse un tratamiento, pero por razones y circunstancias de la vida pues no tenían EPS, entonces toca todo particular y ustedes saben que la salud es muy costosa y pues ahí se van sus ahorros, quedan en ceros transmisiones, cero ingresos, entonces es muy triste. Eso es uno de los pasos más importantes que ustedes deben tener en cuenta. Ahora bien, muchos modelos me dicen, pero es que yo no me quiero pensionar, en Colombia nadie se pensiona porque la inestabilidad del gobierno es horrible. Ok, es válido, pero ¿qué pasa si tú por alguna razón te declaran impedida o incapacitada de manera parcial algún lado de tu cuerpo y te impida trabajar y generar tus ingresos? Entonces, ¿qué tal contar con un respaldo, así no sea una pensión muy grande, pero que te genere algunos ingresos para que te cubran, para que te generen un bienestar por lo menos básico y puedas tener una vida digna? Entonces, mi recomendación es que el sistema de seguridad social, esa plática no se te pierde. Ahora bien, otra razón y otro aspecto importante, la seguridad social te sirve para descontarlo de la parte de la declaración de renta. Volvamos a los 5 millones de pesos, o más bien vámonos más lejos, uno tiene modelos de 10 millones de pesos. ¿Qué pasa cuando yo aporto al sistema de seguridad social? Esos aportes me los consideran como ingresos no constitutivos de renta, es decir, no son gravados para impuestos. Por lo tanto, yo puedo jugar con esto al momento de declarar renta y eso me va a ayudar a pagar menos impuestos. En conclusión, o pago seguridad social o pago más impuestos. Ahí ustedes deciden qué es lo mejor para ustedes. Ya sabemos que por un lado la seguridad social en algún momento me puede generar un beneficio y pagar impuestos, pues yo contribuyo al país, pero personalmente queda ahí como en el limbo, ¿cierto? Listo. Otro beneficio súper importante para ser uno responsable financieramente es que cuando yo soy consciente de lo que gasto mes a mes, al momento de declarar renta, yo voy a tener muy claro y proyectado más o menos cuánto tengo que guardar de mis ingresos para pagar ese impuesto. Digamos que me gano 8 millones de pesos. ¿Qué pasa si yo me gano 8 millones de pesos, pero entonces nunca me proyecté, simplemente yo dejé pasar el tiempo, me llega el correo, el famoso correo de la DIAN, que sé que a muchas les ha llegado y este año les llegará, donde les dicen, señora Natalia Pérez, les invitamos a contribuir al país y que presente su declaración en las fechas oportunas. Entonces usted corre a conseguir un contador, pero el contador puede ser experto en la materia, igual te va a pedir y te va a decir cuáles son tus gastos. Y si tú no tienes claro cuáles son tus gastos, pues simplemente eso se traduce en que vas a tener que pagar mucha renta. Hay modelos que pagan por 8 millones de pesos mensuales, rentas que superan los 4 o 5 millones de pesos. Entonces es muy importante que tengan en cuenta y se programen de una vez cuáles son sus gastos, qué gastos pueden utilizar. El estudio los apoya en esa parte. Cuando tengan alguna inquietud específica nos pueden hacer la consulta y nosotros obviamente le ayudaremos y le estaremos soportando esa inquietud. Otro proceso que es muy importante es que hay fotógrafos, está mi peluquera de toda la vida, de confianza, mi manicurista. ¿Por qué no hablar con ellos y decirles, ven, yo te puedo tener en cuenta como un gasto para mí, porque pues al fin y al cabo tú me prestas un servicio, yo te pago por él, entonces pues me gustaría saber si me puedes firmar unas cuentas de cobro. Es muy bueno hacerlo porque ustedes no saben en qué momento la DIAN diga, venga, pero usted generó 100 millones de pesos y me va a pagar solo 1 millón de pesos de impuestos. Muéstreme su declaración. Entonces, tener los anexos muy bien guardados y organizados es la clave para vivir tranquilamente, sin problemas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo declaro renta? La declaración de renta también tiene un beneficio y es que muchas sabemos que parte de empezar una vida, de iniciar una vida productiva y generar ingresos buenos es poder acceder a esos beneficios del banco. ¿Cuántas veces no les ha pasado que ustedes acceden a préstamos con particulares que superan hasta 5% de interés en el mes, cuando un banco te está prestando a menos del 1%? Entonces mi recomendación es, si ustedes presentan juiciosa su declaración de renta, pueden acceder a ciertos créditos bancarios.
Muchos modelos me preguntan, ven, pero es que si yo mis extractos bancarios dicen que yo muevo 10 millones mensuales, ¿con eso me prestan? La respuesta es no, porque ellos te van a pedir dos cosas. Te van a pedir la seguridad social, el pago obviamente, y te van a pedir la declaración de renta. Si tú no tienes esas dos cosas, muy seguramente ellos puedan decir, bueno, puede ser alguien que recibe dineros para otras personas y listo, porque no tiene ningún sustento. El estudio, claro que te da el certificado de ingresos, pero también te piden la seguridad social y te piden en muchas ocasiones la declaración de renta. Entonces, miren que esto puede ser un beneficio para ustedes. Tengo muchas modelos, niñas, que se ganan 18 millones, 15 millones y ni la cuenta del celular está a nombre de ellas, porque no han hecho vida crediticia y la vida crediticia es muy, muy importante para ustedes. Listo, ahorita sí, pasemos al tercer punto. En este tercer aspecto es súper importante entonces, ¿cómo proyectarme yo para sacarle el mejor partido a mi estatus financiero? Primero, definamos qué es estatus. El estatus financiero es cuando yo voy al banco, el banco me dice, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Y las modelos quedan en veremos. Y la pregunta es, ¿yo qué debo decir? ¿Yo qué hago? Realmente eso no es una preocupación para ustedes, porque ustedes están regidas bajo un código que es muy chévere, a mí me gusta mucho, que es el 9004. El 9004 quiere decir que es de creación audiovisual, es a lo que ustedes se dedican como tal. Entonces recuerden, los 9004, creación de contenido audiovisual. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes en su habilidad artística, ustedes generan contenido que transmiten vía streaming para efectos de aquello que conocemos como los portales web donde nosotros estamos transmitiendo el contenido. Entonces, eso es fácil decirlo, miren, yo genero contenido audiovisual y como sabemos que los bancos tienen cierto estigma con la industria webcam, entonces es muy importante decir que ustedes generan ese contenido para fines publicitarios. Entonces recuerden, 9004, creación de contenido audiovisual para fines publicitarios. Porque entonces ellos muchas veces preguntan muchas cosas, entonces ustedes dicen, sí, nosotros generamos contenidos para fines publicitarios, para que otras empresas puedan vender contenidos y así sucesivamente van llevando el caso. Ese 9004 es muy bueno porque pues por lo menos las enmarca en una actividad productiva. Entonces, para yo proyectar mi estatus, lo primero que debo hacer es sacar el RUT. En tiempos de COVID, ¿cómo se saca el RUT? Entonces, primero, entramos a la página de la DIAN, www.dian.gov.co. Segundo, una vez entremos allí, hay una parte central que dice asignación de citas. Cuando estamos allí nos despliegan un formulario y vamos a entrar como persona natural. Allá llenan el formulario y simplemente les dan un calendario para que les asignen la cita. Una vez esto quede listo, va a llegar un correo, a ese correo electrónico que ustedes coloquen en el formulario, deben estar muy pendientes de él porque les van a asignar o un funcionario o les van a mandar como unos links donde ustedes deben seguir unos pasos. O sea que ustedes desde la comodidad de sus casas lo pueden hacer, pero ojo, pendientes del correo porque él llega y él les pide que esa información la deben pasar antes de las 9 de la mañana o antes del mediodía, si no, no queda listo el RUT. Una vez el RUT llegue a sus cuentas, a veces suele pasar, porque depende de la ciudad, llega el RUT y les dicen, por favor, firmarlo y devolverlo escaneado a este correo. Entonces es muy importante estar pendiente. Solo es un día que se demora el trámite y seguramente lo pueden hacer sin problemas. Ahora bien, si ustedes ya tienen el RUT, les recomiendo que a través del estudio se comuniquen con nosotros para ayudarles a cambiar y a modificar la actividad, porque ya muchas tienen actividades como la 8299 y esa actividad es tan indirecta, es tan general, porque allí están todos los temas que se dedican a la peluquería, al tema de las uñas, mejor dicho, es donde se meten las personas que no saben qué hacen o no tienen una actividad productiva. Entonces, muy seguramente, si no tienen el código adecuado, les pueden negar el préstamo. No es la idea, ¿cierto? Entonces, ya saben, el RUT debe ir así. Ahora bien, tener mucho cuidado y tienen que estar pendientes de los topes. Ya saben, y qué pena volverlos a repetir, pero toca ser demasiado insistentes. 1.500.000, 3.800.000, 5 millones en adelante.
Entonces es muy importante esa parte porque ya con eso ustedes van proyectándose qué tienen que ir pagando mes a mes. Mi recomendación, muchachas, es que hoy en día la retención en la fuente no se practica, nosotros practicamos el IVA y es muy importante que tengan en cuenta estas facturas que les vamos a pasar para que las tengan como gastos de su producción. Al fin y al cabo, la empresa o el estudio como tal, en este caso, les va a pasar cada año un certificado diciéndoles cuánto le pagaron, cuánto fue la facturación o lo que le cobró, la comisión que le cobró el estudio, para que ustedes ya sepan que eso lo llevan a su declaración de renta. Es muy fácil y es muy seguro. Otra forma de proyectarme frente a mi estatus financiero es que además de tener el RUT, yo debo tener cuenta bancaria. No está bien que yo como modelo, si yo me estoy generando 2 millones de pesos o me estoy generando 1.500.000, no está bien que yo vaya al banco y diga necesito un préstamo y entonces el banco diga bueno, ¿y usted por dónde recibe los dineros? No, por Western Union, por MoneyGram o en efectivo o me los pagan en el estudio en efectivo. Pues realmente en Colombia hoy en día pagar en efectivo no está bien, o sea, eso no es legal. Por ahora se permite que las modelos que están empezando en el estudio, que no generan muchos ingresos y apenas están mirando si se adaptan al proceso, no tengan cuenta, está bien, pero eso está bien por 15 días o por un mes quizá, pero después de eso es muy importante tener la cuenta bancaria. Otra forma de yo proyectar mi estatus financiero es ¿cómo hago yo para acceder a los créditos bancarios? Esa es una pregunta que me hacen mucho también. Entonces miren, tengamos en cuenta algo. Yo lo primero que debo hacer como persona natural es tener una cuenta de celular. Es súper importante tener esa cuenta de celular porque eso me genera como una experiencia financiera. Una vez tengamos un plan celular, podemos optar por una tarjeta de crédito con unos montos muy mínimos que me ayuden también a decirle al banco yo soy buena persona, yo pago cumplidamente, entonces me puede prestar más dinero. En este orden de ideas, entonces yo paso a un siguiente lugar. Y es que una vez teniendo mi declaración de renta, mi cuenta bancaria con movimientos y con mis dineros allí, el certificado que da el estudio, por eso es súper bueno hacerlo así, y el RUT bien organizado, entonces yo voy al banco, me dirijo y allí puedo acceder a créditos, inclusive para vivienda, puedo acceder a créditos para vehículo, para moto y en fin. Esa es la forma en que yo voy escalando mi estatus financiero, que en últimas es mi carta de presentación en los bancos o ante cualquier entidad crediticia. Espero que esta información les haya servido demasiado. Quedo muy atenta a cualquier inquietud. Estaremos haciendo unas sesiones de preguntas y respuestas para quienes lo quieran hacer así y quedo muy atenta. Adiós. Recuerda que somos Finanzas CAM. En Instagram nos encuentras como Finanzas_CAM y allí estaremos constantemente entregando contenido de valor que te puede servir y te será de mucha utilidad. Ahora sí, nos vemos luego.